Consuelo, la muñeca maldita, parte 4. Consuelo ni siquiera se molestó en ir al hospital a ver cómo estaba su esposo. Apenas se enteró de lo sucedido, se dirigió a la caja fuerte, tomó una pistola, se subió al auto y manejó hacia el departamento de la mujer cuya vida había destruido. Y cuando llegó al lugar, comenzó a disparar hacia su ventana, y los vecinos aterrados llamaron otra vez a la fuerza pública y a la prensa. Y cuando llegaron se encontraron con la mujer con un rehén, exigiendo que Paloma bajara a quitarle la maldición. La policía trató que reflexionara, que reaccionara, pero estaba fuera de sí, poniéndole la pistola en la cabeza a la rehén. Y dijo que si Paloma no salía de inmediato, la iba a matar. Los policías se comunicaron con los vecinos para tratar de conseguir que Paloma negociara, pero ellos les dijeron que Paloma se había quitado la vida durante la noche y que el departamento estaba vacío. Pero Consuelo no quería entender razones, seguía exigiendo que Paloma bajara y destruyera a la muñeca. Cuando los negociadores se enteraron de quién era, se contactaron con su madre para que tratara de convencerla de que soltara al rehén y se entregara. Y mientras su madre iba al lugar de los hechos, ella entró al departamento del rehén y se encerró adentro, exigiendo pruebas de que Paloma había muerto. La policía hizo llamar a un francotirador y siguió tratando de negociar. Su madre se ofreció para ir a la puerta y tratar de que se entregara. Y luego de firmar un documento en que se hacía responsable de su decisión, se acercó a la puerta, golpeó y Consuelo disparó, matándola a ella y luego al rehén. Ante los disparos, la policía entró de inmediato y cuando estaba a punto de dispararse, la detuvieron. En todos los canales de televisión apareció su imagen siendo llevada a una patrulla, gritando que Paloma era una bruja que le había hecho mal, y los periodistas, achacando toda una terrible depresión o un estado de locura, comenzaron a averiguar los pormenores del crimen y supieron que años atrás Paloma y Consuelo habían sido compañeras de trabajo y que Paloma se había ido por los malos tratos y que nadie le había creído, por lo que fueron a buscar el testimonio de su antigua jefa, quien se negó a hablar con la prensa y solo entregó un comunicado. La mujer no quiso dar la cara para no verse envuelta en un hecho tan escandaloso como este, y en su trabajo pidió licencia médica para poder irse lejos mientras las cosas se calmaban, sabiendo que ella misma había propiciado los malos tratos para deshacerse de Paloma. Cuando comenzó el juicio, Consuelo quiso comunicarse con su jefa para que atestiguara en su favor, pero la mujer ni siquiera contestó a sus llamadas, y cuando debió presentarse a testificar por orden del tribunal, lo negó todo. Y ahí aparecieron pruebas que demostraban que sí sabía lo que estaba pasando,
porque Consuelo tenía grabaciones de sus conversaciones privadas y las había entregado al abogado, pero de nada le sirvieron, porque la mujer tenía poderosos contactos y se las arregló para que las grabaciones desaparecieran. Y sin poder controlarse ni soportar lo que le estaba pasando, Consuelo cayó en un estado catatónico y nunca más volvió a hablar. Su esposo falleció en la unidad de cuidados intensivos y su madre dejó de existir producto de la pena, mientras que su jefa regresaba a la inmensa casona pensando que una vez más se había salido con la suya. Pero cuando regresó al trabajo se enteró que estaba despedida debido al escándalo mediático. Y cuando trató de explicar que no tenía nada que ver con el tema, le dijeron que fuera a retirar sus pertenencias y tuvo que hacerla custodiada con 2 guardias para que no se llevara nada, porque la iban a investigar por malversación de fondos. Mientras salía, muchos empleados la miraron con sorna y ella salió orgullosa como siempre, con la frente en alto, mientras escuchaba a sus espaldas risillas y murmullos. A las pocas semanas le llegó una nueva citación de los tribunales, esta vez de su empleador, que la demandaba por estafa. Y sin poder creerlo contrató un abogado, y cuando convenció a su esposo y a sus hijos que era inocente y que no había hecho nada, se retiró a descansar para calmar los nervios. Y cuando iba a acostarse en su cama, encontró justo sobre su velador la misma muñeca de porcelana que había sido propiedad de Consuelo, mirándola. Su hija la había encontrado en una feria de antigüedades y se la había comprado para alegrarle la vida.